Voy a pasar primero a hacer la presentación de cada uno de los panelistas y en el orden que van a exponer, entendiendo de que efectivamente tienen cada uno 15 minutos para su exposición y al final un nivel de síntesis o alguna pregunta que quisieran hacer los que están asistiendo a este seminario. Voy a partir presentando a Ignacio Silva, que es el director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas, doctorando a investigador asociado a la Escuela de Economía y Derecho de Berlín. Después está, ¿qué es acá? Por favor. Después está José Miguel Ahumada, doctor en Estudios de Desarrollo y profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que está acá. Y la profesora, que es nuestra invitada internacional, la profesora Verónica Robert, doctora en Economía e investigadora del CONICET y profesora de grado y posgrado de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional General Sarmiento. Está allá. Y finalmente, uno de los convocantes y organizadores, sociólogo de la región de Coquimbo, el compañero Daniel Núñez Arancibia. Así que vamos a partir con Ignacio, posteriormente con José Miguel, después sigue Verónica y finalmente el senador Daniel Núñez, quien va a hacer la síntesis o la construcción de las ideas que se han vertido acá. Así que damos paso a Ignacio, por favor. Bueno, primero muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a quienes están participando en este panel y a quienes asisten a esta discusión que esperamos que sea muy fructífera en términos de un tema que no es nuevo dentro de este país, que es problematizar en torno a este estancamiento productivo que hemos estado viendo hace ya varios años, si no décadas, y la idea de este panel es poder problematizarlo, poder conversar desde distintas perspectivas, desde poder ver cuál es el espacio de la política para entender este fenómeno, cuál es el espacio de la economía, que también podemos comprender y aprender de manera colaborativa también entre los países trasandinos, de manera también de ilustrar experiencias que en términos generales apunta a problematizar este diagnóstico, en función, primero, de poder mostrar qué es lo que entendemos por economía y cómo se resuelven las grandes preguntas de la economía que nos llevan entonces a problematizar de una manera más crítica este análisis de estancamiento productivo que hemos estado experimentando en los últimos años. Y para comenzar, quisiera mostrar esta representación que puede ser muy familiar para quienes han estudiado economía y creo que es muy ilustradora para mostrar en términos metodológicos qué es lo que significa estudiar hoy economía con el apellido que corresponde, que es la economía neoclásica, que es la economía dominante y que de alguna manera nos muestra en este diagrama cuál es intenta explicar de manera súper ambiciosa, por supuesto, cuál es el funcionamiento de la economía. ¿Y qué es lo que nos muestra este diagrama? Nos muestra cuáles son los actores que participan en los procesos productivos y cómo se resuelven entonces el entramado productivo a partir de las relaciones que existen entre los actores. En estos actores encontramos empresas y familias que conviven, se relacionan en diversos mercados, tanto como mercado de factores como mercado de bienes de consumo. Y si bien es muy sencillo y es claro, y para cualquier persona o cualquier académico también con una perspectiva neoclásica esto es sencillo, sin duda que la realidad es más compleja que esto, pero la complejización desde la metodología neoclásica no implica entender las relaciones con mayor heterogeneidad. ¿Qué es lo que hace en el fondo? Lo que podemos encontrar cuando analizamos con un mayor grado de complejidad esto desde una perspectiva neoclásica es que podemos incorporar más actores, podemos incorporar más relaciones, aquí falta el sector financiero, falta el Estado, falta el sector externo, pero a fin de cuentas lo que tenemos es procesos de optimización para resolver problemas económicos de qué producir, cómo producir y los alcances distributivos que este entramado tiene. Básicamente, ¿cómo se resuelven los problemas económicos?
desde la perspectiva teórica neoclásica, es a partir de modelos de optimización que por un lado las empresas maximizan las utilidades a partir de funciones de producción y minimización de costos, y las familias que tienen son agentes homogéneos que maximizan funciones de utilidad a partir del consumo. ¿Qué es lo que omite esto? Sin duda hay importantes elementos que esto no nos muestran y que terminan siendo sumamente relevantes a la hora de poder interpretar la realidad. A fin de cuentas, que es lo que básicamente queremos hacer con la economía. Queremos explicar la realidad y aquí estamos omitiendo elementos importantes, que todo modo de producción en cualquier momento y en cualquier lugar evoluciona a partir de las condiciones particulares de un país y de un tiempo. Por lo tanto, es un proceso histórico que evoluciona y que desarrolla al mismo tiempo normas, patrones en un contexto de instituciones y por lo tanto las relaciones entre actores no son homogéneas ni tampoco lo son los actores. Acá lo que se omite a fin de cuentas y que es sumamente relevante para poder entender la realidad económica son las relaciones de poder que están inherentes en cada una de las relaciones y en cada parte de cada proceso productivo. Entonces, cuando asumimos este análisis, bueno, me voy a quedar un poco en esta lámina, pero cuando asumimos este análisis, finalmente lo que tenemos es que empezamos a entender la economía de esta manera y a normalizar la idea de cómo se resuelven las grandes preguntas de la economía. Qué producir y cómo producir se resuelven finalmente a partir de este tipo de relaciones. Cuando yo estudiaba economía, hace 10 años atrás, en economía laboral, veíamos un modelo de cómo las familias decidían participar en el mercado laboral. Y en verdad lo que veíamos en clase era que, una familia constituida heteronormativamente, donde un hombre y una mujer decidían cómo maximizar sus ingresos, básicamente en las actividades formales, y eso daba que lo más eficiente para una familia, en términos de maximización de ingresos, era que el hombre participaba en el mercado laboral formal y la mujer en actividades de cuidado. ¿Qué es lo que omite eso? Hoy lo vemos más evidente, por supuesto, es que finalmente se omiten las relaciones de poder que están intrínsecas en toda familia, que es finalmente las relaciones determinadas a partir del patriarcado. Y sin duda develar las relaciones de poder que existen en toda relación productiva es importante para poder entender la complejidad de todo fenómeno económico, y sin duda que develar esto, que hoy día se discute más ampliamente, también ha sido resultado de las amplias luchas feministas que lograron finalmente evidenciar con mayor claridad las relaciones de poder que estaban invisibilizadas. Y entonces, ahí está como lo más peligroso, entre comillas, de poder entender este desarrollo productivo como algo normal, como algo natural, que es básicamente, que es el mercado, quien tendría la capacidad, de manera intrínseca o natural, de responder las grandes preguntas económicas. ¿Cuál es el rol del Estado, por ejemplo? O cómo se debería organizar un sentido común en torno a cómo se resuelven estas preguntas, y encontramos el fenómeno de, por ejemplo, con mi plata no, cómo finalmente existe un sector de la ciudadanía que hoy día igual prefiere resolver el problema del sistema de pensiones como lo conocemos hoy en día, con los problemas que también intentamos constantemente develar. Entonces, en este contexto es que quisiera hacer una idea de un balance de lo que ha sido la evolución de la economía chilena. ¿Y qué es lo que tenemos? Y me parece que esto en principio es como lo más evidente, y creo que hay un consenso un poco más claro en torno a que las tasas de crecimiento de la economía chilena han venido decreciendo después de un proceso exitoso en términos de crecimiento del PIB. En los 90, los 2000 ya se ve un deterioro, unas tasas de crecimiento más bajas, pero después ya es evidente como después del boom de los commodities, cuando el precio del cobre, y eso fue un fenómeno en toda Latinoamérica, cuando el precio de los commodities comenzaron a bajar, las tasas de crecimiento bajaron del 2%. Y eso ya es evidente que es algo más estructural, excepto ahí lo que encontramos es el COVID, que es lo único extraño dentro de esta tendencia claramente decreciente en términos de tasas de crecimiento.
Y esto está muy ligado a la productividad. También un diagnóstico más consensuado en términos de que la economía chilena, igualmente gran parte de las economías latinoamericanas, vienen estancadas en términos de productividad. El PIB la producción no crece mayormente o no crece más que por agregar capital o trabajo. Y eso es lo que nos muestra este índice de productividad que mide la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad como PTF. Hay muchas medidas de productividad, esta es una, pueden ser imprecisas o no, pero me parece que el consenso es bastante claro en términos de deterioro de la productividad, y eso lo podemos ver también cuando lo comparamos con otros países, incluso con Latinoamérica. Otra forma muy general, a grosso modo, de medir productividad es ver cuánto PIB hay producido por cada trabajador, y si lo vemos en términos relativos con Estados Unidos, incluso también con Latinoamérica, se ve como sí existió, como existió en la PTF, un importante incremento en la productividad, pero esto queda completamente estancado después de los 2000. Entonces, esto lo voy a saltar por el tiempo, pero lo mismo pasa cuando vemos las exportaciones. Y todo esto es como si fuese un espejo de una economía que era de alguna manera próspera en estos términos, en las exportaciones que crecían en los 90, pero después lo mismo, gran parte de las exportaciones, excepto las exportaciones agrícolas, esto es medido en cantidades, no en precios, o sea, no en precios por cantidades, no en total de exportación, sino solamente en términos de cantidad, y vemos que en general, sobre todo las exportaciones industriales, incluso las mineras, quedan completamente estancadas después de los 2000. Y eso también es bastante conocido en términos de cómo ha perdido dinamismo exportador, y eso ha tenido graves consecuencias en términos de diversificación de la canasta exportadora. O sea, lo que pasó fue que, en términos concretos, es que Chile ha perdido diversificación y ha perdido dinamismo exportador, que fue de alguna forma uno de los motores del crecimiento de la década de los 90. Y eso sí lleva a un punto que es sumamente importante, que es cómo un país se inserta en la economía internacional, sin duda determina cuál va a ser la senda de crecimiento. Porque sí hay una discusión, o sí hubo una discusión en términos de que los países pueden crecer a partir de las exportaciones, y eso fue uno de los motores que siguió Chile, y que sin duda dio resultados si es que nosotros nos paramos en el tiempo, en el año 1999, y diríamos que Chile es exitoso. Y eso es mucho lo que se refleja, sobre todo en gran parte de las derechas en Latinoamérica, que rescatan de Chile como un país exitoso por haber tenido un proceso de inserción internacional exitoso. Pero el desarrollo no es lineal en términos de que solo por la mera acumulación de capital vamos a llegar al desarrollo entendido como aumento de ingresos o reducir brechas con los países de ingresos altos. Porque tal vez no basta solamente con aumentar capital o con exportar lo más que se pueda, sino que lo que determina finalmente el crecimiento de largo plazo es qué exporto. Y en la medida en que exporto recursos primarios, limito el crecimiento de largo plazo, así como lo muestran las corrientes neoestructuralistas, porque en la medida de que me dedico solamente a eso, el sector industrial, que ha sido en gran parte de las economías y en aquellas economías que han logrado reducir brechas productivas, tecnológicas y de ingresos con los países más ricos en términos de PIB, han avanzado y han desarrollado sus economías a partir de procesos de industrialización. Eso es lo que no ha pasado acá, y hay una serie de elementos que dotan de esta idea de por qué el sector industrial es tan importante, por las economías de escala, por la capacidad de innovación que tiene, y eso sí es lo que hacen los países que hoy son países de ingresos altos. Tienen la capacidad de generar su proceso de desarrollo tecnológico de manera endógena, y por lo tanto el crecimiento de esos países depende de su propia capacidad productiva e innovativa. No así países rezagados, que son primario exportador, que finalmente son tecnológicamente rezagados en las industrias, o industrias estancadas, pero finalmente su desarrollo tecnológico se da en un sector minero que hacia adentro genera esta dualidad entre un sector minero exportador sumamente rico y sumamente importante en términos de divisas, pero que no deja mucho
el resto de la economía. Y eso es como entendemos países que son ampliamente desiguales, con una masa salarial bastante desigual y una gran cantidad de población, de trabajadores y trabajadoras con salarios sumamente bajos. Y hay una serie de elementos que mantienen en el fondo esta estructura a nivel de cómo se insertan los países en el comercio internacional. Y aquí hay, esto no es idea mía, sino que lo vi de José Miguel y Fernando, que está en el público, de cómo publicaron una columna de cómo fue la variación de productos exportados con Estados Unidos desde la firma del Tratado de Libre Comercio hasta la fecha 20 años después de la firma. Y finalmente lo que se veía es que Chile exporta una menor cantidad de productos, de variedad de productos. O sea, exporta menos productos a Estados Unidos, 379, mientras que Estados Unidos le exporta a Chile 116 más. ¿Y qué pasa cuando vemos otros países? Estos son los 4 países de mayor, los mayores socios comerciales de Chile a la fecha de hoy, y con los 4 Chile tiene tratados de libre comercio hace más de 15 años. Y el fenómeno se repite con los 4 de los máximos. Con todos ellos vemos que se vieron más beneficiados en términos de variedad de productos. Pudieron exportar, abrir mercados, que es la idea de qué es lo que promete un tratado de libre comercio. Pero ¿qué mercados abrió para Chile? Es dudoso y creo que ahí hay varias cosas que uno puede ver, no solo en términos de variedad de productos. Por ejemplo, el 77% de las exportaciones a China son de cobre, el 43% a Estados Unidos son de cobre, a Japón el 61% de la canasta exportadora a Japón es cobre, el 68% a Corea del Sur es cobre. Si lo vemos en caso contrario, es completamente diversificado y principalmente en productos industriales. Y lo mismo pasa, y voy cerrando, con el contenido tecnológico, pero que es parte de lo que en verdad se venía hablando antes. Y este indicador solo nos muestra el porcentaje de bienes con contenido tecnológico medio y alto dentro del total de los bienes manufacturados exportados. Y el contenido tecnológico ha venido constantemente decayendo después del boom de los commodities y es particularmente bajo incluso si lo comparamos con otros países de la región. Países de la región entendidos como países que también son primarios exportadores, pero que sí de alguna forma han mantenido en cierto grado un mayor contenido tecnológico en sus exportaciones manufactureras. Bueno, quería hacer un alcance del litio, pero creo que tal vez eso puede quedar para otro momento. Pero solamente para cerrar, hay un par de cosas que me parecen importantes. Primero, el estancamiento productivo en Chile es importante entenderlo como algo endógeno a la estructura productiva y no algo externo. No es algo que tal vez se va a solucionar por más mercado, sino que el desarrollo productivo estancado al día de hoy, como lo vemos al día de hoy, es resultado del sistema productivo y de la estructura productiva. Y si no lo entendemos así, bueno, probablemente no sea muy próspero el futuro. No lo sé, pero por ahí puede ir una idea. Y gran parte de la discusión pública, si uno, como a veces cuando se publican columnas o algunos estudios dentro del país para entender este fenómeno, finalmente hay alguna idea todavía de decir lo que falta para recuperar el crecimiento es más mercado. Más mercado entendido como reducir costos de transacción, hacer las inversiones más fáciles y por supuesto que son cosas importantes y hay proyectos que hoy día se están haciendo acá en Chile, que está haciendo el gobierno para reducir la permisología, para reducir los tiempos de aprobación de las inversiones, que sin duda son importantes. Ahora, ¿son la respuesta? Bueno, probablemente si queremos cambiar la matriz productiva, porque sabemos que el estancamiento productivo es parte de la estructura, no solamente son suficientes esas políticas horizontales, como decía antes Bárbara en el panel anterior. Y eso implica sin duda, y ha implicado para gran parte de los países, y con esto ya cierro, definir políticas de Estado que son de largo plazo. Porque finalmente cambiar una estructura productiva requiere cambiar las señales de mercado. Y no solo requiere tiempo en términos de institucionalidad, recursos o inversiones de largo plazo para poder cambiar los precios relativos de la economía, sino que también requiere
un consenso en términos de que eso es lo que la sociedad necesita. Hoy día hay un sentido común, y por eso estas ideas prosperan. Hay un sentido común en torno a que el Estado es el capacitado para resolver los problemas económicos, y ese sentido común permea cuando también uno discute en términos de estos temas, de que lo que hay que hacer es redefinir el rol del Estado, orientar a políticas verticales y fomentar la industrialización. Por eso, bueno, y con eso termino, es parte de este tipo de instancias, de poder discutir de esos temas y poder cuestionarnos el sentido común que se ha construido en torno al rol del Estado y al rol del mercado. Así que eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Le damos paso a José Miguel. Les pido por favor respetar el tiempo porque además tenemos una limitante de cierre que es a las 6 de la tarde. Por razones obvias tenemos que terminar el seminario, que es en definitiva el tiempo de disponibilidad de la sala. Así que José Miguel, por favor, adelante. Sí, perdón. Bueno, primero que todo me gustaría partir dando las gracias por la invitación y la organización que ha hecho el equipo detrás del senador Daniel Núñez, a quien paso a saludar, y un honor también estar compartiendo esta mesa con el senador, con Ignacio y bueno, con todos los que estamos contigo, Verónica, estar acá en este seminario, y también, evidentemente, saludar a OPES y al Instituto Alejandro Lipschutz, que también son coorganizadores de esta tan necesaria actividad. Yo quisiera partir tomando algunas ideas que planteó Ignacio y voy a tratar de centrar mi presentación en 3 elementos. La primera es cuál es la forma en cómo hoy día se está discutiendo el tema del estancamiento productivo chileno. La segunda es a grandes rasgos, cuál creo yo que es una forma de mirar la idea del estancamiento productivo desde una posición heterodoxa. Y finalmente, qué tipo de, a grandes luces, ¿cierto?, o especie de brújula de políticas que uno podría sacar adelante o por lo menos tener como consideración para salir del estancamiento. Yo creo que respecto al primer punto, voy a centrarme en 2 dimensiones, la parte internacional y la parte nacional. Cuando uno analiza el tema de la discusión respecto al estancamiento productivo chileno, primero, es una buena noticia que ya todo el mundo estemos hablando de que hay un estancamiento productivo en nuestro país. Hace no mucho tiempo atrás se decía por parte de un expresidente de que Chile era una isla de desarrollo, ¿cierto?, en un continente estancado. Hoy día son pocos los que se atreverían a lanzar ese tipo de tesis. Hoy día es evidente que hay un estancamiento en la productividad de nuestra economía desde finales de la crisis asiática, el 98 para adelante, como bien mostró en los datos Ignacio. Hay un estancamiento en términos de diversificación de las exportaciones, también hay un estancamiento en términos de avanzar hacia empleos de calidad desde hace bastante tiempo. Y lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las causas de ese estancamiento. Ya no solamente decir de que hay un estancamiento, sino cuáles son las raíces profundas de aquel estancamiento. Y cuando uno analiza qué tipo de discusión es la que se ha planteado, son básicamente atribuir el estancamiento a la dimensión política, a la dimensión institucional. Y así uno ve en la prensa, por ejemplo, la idea que Chile empezó a dejar de cerrar brechas con las economías desarrolladas desde el 2013 para adelante, que eso está en directa relación con el gobierno de Bachelet II, ¿cierto?, que eso está en directa relación con reformas que se han hecho al sistema político que han permitido que otros grupos entren, polarizando la discusión pública, generando incertidumbre y esto impactando negativamente en los costos de transacción, como se refería, y esto por lo menos, por lo bajo, haría caer la inversión. Y eso repercutiría en menor empleo y estancamiento. Así, por lo tanto, la discusión que se presenta en los debates públicos es, por un lado, mucha politización y polaridad en la discusión política, y eso impacta al orden económico, de forma tal que la solución es volver a establecer, ¿cierto?, una institucionalidad que un poco reduzca la discusión, que ponga el énfasis en asegurar normas que generen un restablecimiento del crecimiento y de los incentivos, y así retomar la senda perdida del crecimiento de los 90. Ese es más bien el relato que uno escucha. Y sin embargo, yo creo que no solamente es un relato bastante conservador, sino que no va al ritmo de los datos. Cuando uno analiza el desempeño económico de América Latina desde los años 90 hasta más o menos la actualidad, esto es, sé que no se ve muy bien desde la tribuna, pero lamento, lo voy a ir explicando. Esto es
cuánto ha cerrado brecha en términos de ingreso per cápita diferentes países de la región con Estados Unidos, tomando Estados Unidos como un proxy de una economía, digamos, que está en la frontera en términos tecnológicos. Y acá lo que vemos en este gráfico son los diferentes momentos de nuestra historia económica de los años 90. Una muy modesta recuperación después de la década perdida de los 80, que fueron el famoso consenso de Washington, ¿cierto? Que fue un relativo y bien lento crecimiento económico, que cerró muy poca brecha para luego volver a estancarnos con la crisis asiática del 98 hasta el 2003, una media década perdida en términos de crecimiento. Después nos recuperamos entre el 2003 y el 2013 a partir del famoso boom de los commodities, para luego, terminado este choque exógeno, volver a estar no 5 años, sino una nueva década perdida en términos de recuperación económica. Llevamos una década perdida, no como Chile, sino como América Latina, de forma tal que el shock de esta última década no tiene que ver con reforma interna, en último término, sino que tiene que ver con una condición regional y con una posición que tiene América Latina y Chile en el escenario internacional de los flujos de inversión y de comercio. Acá podemos ver que primero los años 90 fueron años relativamente importantes, pero lo que quisiera yo señalar como parte de la hipótesis es de que las raíces del estancamiento están en el boom de los 90. No hay que diferenciar los dos momentos. No se trata de que hay que volver a los años 90 como un gran periodo de dinamismo, sino que las raíces del estancamiento actual tienen que ver con la forma en cómo se constituyó la política comercial y productiva en los años 90. El segundo punto que yo quisiera señalar es que este es un gráfico que ahora va a salir publicado, también lo sacó el colega Fernando Sostorf, va a salir prontamente, yo creo, este año. Esto es una forma de poder mirar la evolución de diferentes regiones desde los años 90 hasta la actualidad. Es un poco complejito este gráfico, pero se va a entender. En el eje vertical son la productividad laboral, en términos de precios constantes, ¿cierto? Y en el eje horizontal el gasto social como porcentaje del PIB. Donde comienza la línea es donde estaba el país en 1990 y donde aparece el nombre del país es donde está en la actualidad. El número que sale al lado es el último Gini que tenemos disponible de medir la desigualdad. ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico? Bueno, lo que vemos es de que Chile, al igual que la región, está desde los años 90 hasta ahora en un núcleo de muy baja productividad, viendo productividad como un proxy del nivel de complejidad y desarrollo productivo de un país. Acá vemos que Chile en realidad durante los 90, los 2000, en ningún periodo cerró brecha o superó el promedio regional. Estuvimos siempre en torno al nivel de baja productividad de nuestra economía. Tuvimos, como bien decía Ignacio, un aumento de la productividad temporal, cortita, de 8 años, comparado con Corea del Sur, Finlandia, etcétera, es un periodo muy, muy corto, y con amplios niveles de desigualdad al margen de que ha aumentado el gasto social como porcentaje del PIB, lo que da cuenta de la estructura de la distribución, la desigualdad predistributiva de nuestra matriz productiva, de nuestra matriz económica. Si lo comparamos, por ejemplo, con países como los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, estamos en un modelo completamente diferente. Baja productividad, alta desigualdad, mientras que los países nórdicos, alto nivel de gasto social, alta productividad, su matriz productiva y muy bajos niveles de desigualdad. Ojo que estos resultados de los países nórdicos lo hicieron cuando tenían un PIB per cápita inferior al que tiene Chile en la actualidad. De forma tal de que el argumento de hay que primero hacer crecer la economía para luego distribuir, en el fondo queda entredicha por el modelo nórdico. Y se hizo en democracia y con gobierno de izquierda y socialdemócrata. Eso es un poco para mostrar que el modelo chileno no es muy diferente, en último término, a nuestros pares regionales, ni siquiera en los mejores momentos que hemos tenido. Ahora, este análisis comparativo hay que verlo en el contexto actual. No solamente hacer esa visión más de largo plazo, sino analizar la coyuntura en la cual nos estamos manejando. Hoy día estamos en presencia de una especie de nueva lotería de recursos naturales, tal como la tuvimos en el ciclo del 2003 hasta el 2013, ya no solamente a partir de soya, petróleo, sino a partir de la discusión por los minerales críticos. Hoy día América Latina, Chile también está en posesión, tenemos grandes reservas de los principales minerales que hoy día se están demandando en las regiones desarrolladas y también en China. Tenemos en reservas del 52% del litio mundial, en el cual Chile es un gran proveedor, por supuesto. Cobre, el 38% del cobre a nivel mundial está en América Latina, 39%, ¿cierto? Vemos el níquel, 22%, que también es particularmente importante.
Y eso nos da cuenta de que estamos en un escenario en el cual hay una amplia demanda de los minerales que tenemos en América Latina para la transición socioecológica, ¿cierto? Para la transformación de la producción eléctrica en una producción verde. Y en ese escenario donde América Latina y Chile en particular tiene que tomar la decisión si queremos únicamente tener el tipo de políticas productivas, como decía Bárbara, políticas horizontales, ¿cierto? O pasar a una política más de carácter vertical en las políticas productivas y comerciales. Y ese creo yo el escenario en el cual hoy día nos estamos manejando. Por lo tanto, un modelo económico estancado con una posibilidad hoy día de poder hacer políticas que nos permitan retomar un crecimiento dinámico en el largo plazo. Esto no se ve un poquito, pero les voy a dejar el PowerPoint para que después lo puedan ver tranquilo en el hogar. Bueno, aquí lo que dice, imposible ver, es el nivel de concentración de minerales críticos como litio, cobre, cobalto en diferentes partes del mundo, y ahí lo que se ve básicamente es de que Chile y Argentina son grandes proveedores de litio, y en el caso del níquel, por supuesto, Indonesia es uno de los países clave. ¿Okay? Por lo tanto, solamente quería mostrar este gráfico para ilustrar el punto que les quería decir del nuevo escenario que enfrentamos hoy día. Ahora, es el escenario internacional en el cual estamos como país y como región, pero también creo que hay una dimensión interna de nuestro modelo económico que hay que ponerle mucha atención. Y como hipótesis general, yo creo que en contraposición a lo que plantean economistas, algunos de California que vienen aquí a hablar de política pública, yo creo que el modelo económico tiene fuerza endógena que lo hacen llevar a una situación de estancamiento. O sea, en pocas palabras, el tipo de crecimiento que establecimos en los 90 llegó a un estancamiento general, yo diría desde finales de los 90 que se pudo sobrevivir con un choque exógeno, pero terminado ese choque exógeno, entramos en una década de crecimiento económico perdido. ¿Okay? Y eso lo podríamos denominar como la rentierización, una palabra horrible, la derivada rentista de las principales áreas económicas. En los años 90 tuvimos un cierto proceso de diversificación muy leve de las exportaciones, un proceso de crecimiento económico que rápidamente llevó a un desgaste de sus fuerzas productivas y a una derivada rentista de los principales actores económicos. Yo creo que, y esto es para después dialogar más en las teorías económicas más heterodoxas, particularmente hay una nueva emergencia del concepto de renta más allá de los recursos naturales, entendiendo la renta como el ingreso que deriva del control de un recurso escaso por parte de un actor particular que tiene un gran control y poder de mercado sobre este recurso, que puede ser no solamente recursos naturales, sino otro tipo de recurso estratégico. Podemos hablar de 4 tipos de renta: la renta extractiva, la renta financiera, la renta oligopólica y la renta crediticia. Esto parte de un trabajo que estamos haciendo, así que los primeros resultados ya los van a ver, espero, prontamente. En términos de la estructura rentista de los recursos naturales, esto es más bien muy similar a lo que planteó Ignacio en su presentación anterior. Las exportaciones de Chile desde los años 60 hasta la actualidad, desagregadas por el contenido tecnológico de aquella. Así tenemos productos primarios, productos de manufactura intensiva en recursos naturales y productos de baja, media y alta tecnología. Evidentemente, no es sorpresa para nadie que durante todo el periodo de los 90 para adelante la diversificación ha sido muy pequeña. Apenas ha pasado el 10% para luego de los años 2000 hasta la actualidad volver a reprimarizarse lo poco que había avanzado en términos de capacidades productivas construidas durante ese periodo. Eso calza perfectamente con la idea de una economía que se ha insertado al mundo a partir de rentas extractivas. Por mucho que se critique, es bastante evidente que nuestra inserción al mundo todavía depende de esas rentas extractivas que no agregan valor al tejido productivo local, sino que más bien extraen para venderlo en la típica división del trabajo que uno conocía desde el siglo XIX. En términos de la renta oligopólica, no es una sorpresa también de que para un mercado tan chico como Chile es fácil encontrar una oligopolización del mercado interno. Y esto yo creo que hay casos por todos los sectores industriales y de servicio y de retail que dan cuenta de estas relaciones asimétricas que se establecen a nivel de empresa. Solamente por decir un dato, ¿acaso ustedes no han conversado con pymes que colaboran en las redes exportadoras, lecheras, frutícolas, etcétera, que le pagan a 120 días, ¿cierto? Que están en unas relaciones monopsónicas con los gremios exportadores, con los grupos exportadores? Bueno, esas son formas de acumulación renta a partir del control oligopólico.
El otro punto, que es uno de los pilares fundamentales del modelo financiero chileno, son las rentas financieras, a partir de la AFP, que son el núcleo fundamental del capital financiero de nuestro régimen de acumulación. Y finalmente, el boom de la deuda, que tiene que ver con una baja demanda efectiva de la población en nuestro país, derivada de relaciones asimétricas en el mercado laboral y que se logra subsanar temporalmente a partir de un aumento del endeudamiento. O sea, transformar la precariedad en una fuente de rentabilidad a partir de rentas derivadas de la deuda. O sea, en el fondo lucrar con este tipo de precariedad. Y eso no son formas de acumulación que generen capacidades productivas, no son formas de acumulación que permitan aumentar el tejido industrial, sino que por el contrario presionan a la desindustrialización de nuestra matriz económica, que ha pasado de 1990, un 20% del PIB, a en la actualidad un 9,7% según los últimos datos de ASILFA. Muy rápidamente, me quedan 30 segundos, así que voy a pasar rápidamente a la famosa pregunta de el qué hacer. Yo creo que aquí, a diferencia de la idea que ha aparecido, por ejemplo, en Luigi Zingale y algunos economistas que han hablado del tema de la concentración en Chile, el tema es cómo socializar las rentas. O sea, cómo poder transformar esta renta en ingresos para establecer políticas industriales de corte vertical. Y voy a solamente nombrar 4 puntos que yo creo que pueden abrir el debate. El primero, evidentemente, un régimen tributario progresivo que ataque esta forma de acumulación de renta. Si uno ataca esta forma de acumulación de renta, este tipo de reformas tributarias no va a generar un impacto negativo en la economía porque son rentas improductivas, sino que por el contrario pueden hacer crecer más la economía porque se van a ir a áreas tecnológicamente más eficientes. El segundo, yo creo que esto es un punto clave, una política comercial pro desarrollo. Replantear elementos clave de los acuerdos comerciales, tal como lo está haciendo hoy día Estados Unidos, tal como lo está haciendo la Unión Europea, tal como están haciendo la mayoría de los países con los cuales tradicionalmente nos comparamos, pero por algún prejuicio ideológico acá en Chile esa discusión no está. El tercer punto es la dimensión financiera del desarrollo, la idea clásica que ha planteado la izquierda de establecer una banca del desarrollo, una institucionalidad para el fomento de estas nuevas áreas y nuevos sectores económicos más allá de las formas de acumulación de renta. Y finalmente, para reducir las desigualdades predistributivas, que también son fuentes de acumulación de renta, la negociación colectiva, que ha sido la negociación ramal, que también ha sido presentada en la última cuenta pública por el presidente. Yo creo que esas 4 áreas pueden ser partes para un lenguaje de reproblematizar el modelo hacia la socialización de la renta y ampliar la dimensión democrática en nuestra economía. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, y le damos paso a Verónica Robert. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a OPES, a ICAL, al senador Núñez por invitarnos por formar esta actividad e invitarme a participar. Para mí es, la verdad, muy placentero compartir este panel con todos ustedes. Preparé una presentación que creo que es mucho más larga que 15 minutos, así que voy a avanzar hasta donde llegue y después, en todo caso, seguiremos en otro momento. El título de la presentación que yo traigo viene un poco a pensar ese contenido acerca de cómo focalizar en sectores estratégicos para fomentar un desarrollo estructural, ¿no? Y aquí en particular lo que me interesa hacer foco es algunas de las cuestiones que se estuvieron tocando ya en la mesa que tienen que ver con la transición energética. La transición energética, voy a dedicar un ratito a explicar esto. La transición energética es un proceso que está en curso, que tiene mucho ímpetu y que va a tener como resultado una transformación significativa en todas las matrices productivas a nivel global. Básicamente la transición energética lo que representa es un nuevo paradigma tecnoproductivo, y dentro de un nuevo paradigma tecnoproductivo lo que vemos son ventanas de oportunidad donde pueden aparecer nuevas ramas de actividad que tienen ese rol estratégico, y la focalización en ese tipo de ramas puede ser clave para las oportunidades de desarrollo hacia largo plazo. Quiero acordar un poco acá con los colegas también en la mesa, ¿no? En el diagnóstico. El problema fundamental del estancamiento es la desindustrialización. Por lo tanto, la salida al problema del estancamiento es la reindustrialización. Ahora, la reindustrialización, ¿qué reindustrialización y cómo vamos a hacer esa reindustrialización? Tiene que estar enmarcada en este proceso, porque este proceso nos está dando las pautas generales de hacia dónde va a ir el capitalismo global y cómo Argentina, Chile, la región participan de este nuevo proceso. La transición energética
claramente sigue un objetivo de descarbonización. Claramente el aumento de las temperaturas a nivel global están dando lugar a graves problemas ambientales en todas partes del mundo. Hace muy poco la ciudad de Porto Alegre estuvo completamente inundada producto de de eventos climáticos extremos que vamos a seguir viendo de acá al futuro. Así que hay un objetivo claro que tiene que ver con la descarbonización que está impulsando esta transformación estructural. También claramente hay otro objetivo que es el objetivo de la seguridad energética. La transición energética no solamente ocurre por la necesidad de descarbonización, no solamente ocurre por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también porque a través de la transición energética muchos países logran objetivos de seguridad energética que son fundamentales. En particular, por ejemplo, Alemania se vio muy afectada, la competitividad de su industria se vio muy afectada por la interrupción del suministro de gas de Rusia y el incremento, por lo tanto, del precio del gas. Y en la transición energética encuentran no solamente una meta de descarbonización, sino también una meta de seguridad energética. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, la transición energética también persigue objetivos de desarrollo tecnológico y productivo en torno a nuevas cadenas de valor. Aquí tenemos un inicio de nuevas trayectorias tecnológicas en donde los líderes tecnológicos e industriales a nivel global están buscando reposicionarse dentro de esas cadenas. Entonces, estamos frente a un nuevo proceso de transformación productiva, estamos frente a una nueva revolución tecnoproductiva. Sin embargo, la velocidad en la que ocurre esta revolución tecnoproductiva no es la misma a la de la primera revolución industrial o segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque está guiada por políticas públicas, por enormes políticas públicas que están haciendo que este proceso de transformación se dé de forma acelerada. Entonces, en este contexto, ¿dónde nos paramos nosotros? No es menor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede en nuestra región? Nuestras regiones disponen de minerales críticos y de capacidad de generación de energías renovables que resultan activos estratégicos en este proceso de transición energética. ¿Por qué son críticos para este proceso? Porque se necesita llegar con ellos lo antes posible para que cada una de los actores que juegan en estas cadenas globales de valor logren reconstruir sus actividades, sus capacidades industriales lo más pronto posible, lo más rápido posible, lo más efectivamente posible. En este contexto es que tenemos y presenciamos un cambio de narrativa a nivel global. ¿Por qué? Porque dejamos de hablar de eficiencia para hablar de prosperidad. Dejamos de decir que la política industrial es una mala palabra para decir que la política industrial es fundamental para reindustrializar, para recuperar el empleo, para dar resiliencia, para dar seguridad a las cadenas de valor. Esto es parte de las tensiones geopolíticas en las que hoy nos vemos y es parte de lo que trae este proceso de transición energética. Hay tres discursos que vale la pena analizar. Uno de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, creo que en la Hopkins University, donde dice ya no tenemos que avanzar en acuerdos comerciales que nos hagan más competitivos. Tenemos que avanzar en acuerdos comerciales que nos hagan que hagan a nuestra estructura productiva más segura, ¿no? que garanticen niveles de seguridad y niveles de resiliencia. ¿Sí? Más adelante, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dice la transición energética, el posicionamiento en torno a los sectores de la transición energética resulta fundamental para reconstruir la actividad manufacturera en Estados Unidos. Y en tercer lugar, uno bastante más joven, más reciente, el de Brainard, el asesor asesor económico de la Casa Blanca, dice: tenemos que tener cuidado con el proceso de sobreacumulación que está teniendo China en los sectores estratégicos, que son los sectores de la transición energética. Entonces, lo que vemos claramente es una tensión geopolítica fundamental que se alinea con objetivos de reindustrialización del centro y que además, organiza la política industrial. En este contexto
hay una buena noticia, que es que podemos hablar de política industrial. También hay una mala noticia, que es cómo podemos hacer política industrial. Porque no es lo mismo la política industrial que puede hacer Estados Unidos a través de la Inflation Reduction Act o que puede hacer la Unión Europea a través de la política industrial del Pacto Verde, que la que pueden hacer países que no tienen espalda fiscal. Y ahí se abre una pregunta fundamental para nosotros. ¿Cómo hacemos para insertarnos en estas nuevas cadenas de valor? ¿Cómo reconstruimos actividad industrial en estas nuevas cadenas de valor sin espalda fiscal? ¿Cómo hacemos esa política industrial? Es un problema determinante. Acá hay algunas cuestiones que vale la pena subrayar. En primer lugar, la necesidad de interpretar correctamente las necesidades de los países centrales en el abastecimiento de minerales críticos. Y, en segundo lugar, también ver cómo hacemos para identificar oportunidades para mejorar nuestra posición negociadora frente al capital transnacional. La transición energética obviamente genera oportunidades y desafíos. Son oportunidades porque son desafíos porque presiona obviamente a la adopción de tecnologías limpias, ¿sí? Aún cuando nuestros niveles de emisiones son significativamente inferiores a los niveles, sobre todo los históricos, por parte de los países centrales, y sin embargo esa presión por la adopción de tecnologías limpias la vamos a tener, sin lugar a dudas. En segundo lugar, porque presiona sobre nuestros recursos naturales, sobre los recursos naturales de la región, que son críticos no solamente para hacer la transición, sino para garantizar la resiliencia de las cadenas de valor en la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos y la Unión Europea por el otro lado. Pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad, porque la disponibilidad de estos recursos naturales nos puede permitir pensar formas de insertarnos a nivel global y formas de negociar ese proceso de inserción desde una posición de fortaleza que probablemente en el pasado no la pudimos ejercer. Es importante decir lo siguiente. Nosotros en Argentina, esto es muy evidente, las exportaciones argentinas de productos agropecuarios hoy representan cerca del 60% de las exportaciones totales y se prevé que para el año 2030 las exportaciones, el total de las exportaciones, la distribución de las exportaciones, el perfil exportador de Argentina cambie en favor de la minería y la energía. Esperamos que para 2030 las exportaciones agropecuarias pasen a significar alrededor del 35% y van a ocupar ese lugar fundamentalmente la minería y la energía, fundamentalmente gracias a Vaca Muerta y la posibilidad de exportar gas y petróleo. Todo eso va a llevar a una transformación en la matriz exportadora argentina que va a ser una matriz más primarizada. Sin lugar a dudas, el proceso de transición energética, la presión que vamos a recibir sobre los recursos de Argentina nos va a llevar a una estructura más primarizada. Hagamos lo que hagamos, eso va a suceder. La pregunta que queda abierta aquí, y es un poco el qué hacer, es qué estructura productiva tenemos detrás de esa estructura exportadora. ¿Qué posibilidades existen de alinear objetivos productivos detrás de una realidad que nos conduce indefectiblemente a una primarización de nuestra estructura exportadora? Una cuestión que nos parece también muy importante es que si no hacemos nada, no solamente vamos a tener una reprimarización o una mayor primarización de la economía o una profundización de la primarización de la economía tal como la conocemos desde ya hace al menos 30 años, diría, sino que además es muy probable que tenga efectos desindustrializadores muy fuertes. ¿Con qué me refiero a esto? Argentina tiene un sector automotriz que necesariamente tiene que ser un sector exportador, porque el mercado interno automotriz no es suficiente y ni siquiera el mercado interno con respecto a Brasil, donde uno tiene ahí donde tenemos un intercambio comercial fundado en un conjunto de acuerdos preferenciales. Todo ese sector automotriz, si no transiciona hacia la electromovilidad,
la estructura, el sector automotriz argentina va a desaparecer. Va a desaparecer porque gran parte del resto de los países de la región van a hacer un tránsito hacia la electromovilidad mucho más fácil de lo que podamos hacer nosotros, básicamente porque no tienen sector automotriz. Yo veo con mucha naturalidad que Chile, por ejemplo, quiera transicionar hacia la electromovilidad. Sin embargo, las exportaciones argentinas de automóviles a Chile se duplicaron en los últimos 3 años. Si Argentina pierde el mercado chileno, si pierde el mercado costarricense, el mercado ecuatoriano, el mercado colombiano, la industria automotriz argentina tiene corto aliento. Y si la industria automotriz argentina tiene corto aliento, va a tener un efecto dominó sobre un montón de ramas industriales. Por ejemplo, la maquinaria agrícola provee partes para la industria automotriz, pero también provee partes para la maquinaria agrícola. Las máquinas herramientas que se utilizan en un sector también en otro. Gran parte de la ingeniería y de las empresas de ingeniería de Argentina abastecen y se nutren de lo que es el sector automotriz. Es decir, estamos frente a la posibilidad de un deterioro muy importante dentro de la estructura productiva argentina. Entonces, por eso es fundamental no solamente la política industrial en pos de transformar las capacidades productivas, sino especialmente alinearlas con el nuevo paradigma tecnoproductivo. 13 voy. Me quedan 2, ¿no? Entonces, esto ya lo dijimos. Déjenme mostrarles algunas referencias sobre litio y electromovilidad. Estos son los países que tienen metas de restricciones a los autos de combustión interno y metas de electromovilidad en todas partes del mundo. Quiero mostrarles, esto es las exportaciones argentinas hacia otros destinos diferentes que Brasil. Fíjense cómo los aumentos son aumentos en la región que probablemente adopte autos eléctricos y el riesgo de la desindustrialización está ahí. Y este otro gráfico que quería compartir con ustedes muestra la proyección de gigafactorías en todo el mundo, en colores. Cuanto más oscuro, más proyección de producción de baterías hay. Y en rojo, las cantidades de terminales automotrices que funcionan en cada uno de los países. Es importante destacar aquí que América del Sur, ¿no? Toda la región, es la única región que tiene producción automotriz, donde operan cerca de 29 terminales automotrices, considerando alguna de Colombia de equipamiento pesado, y sin embargo todavía no tiene ninguna proyección en la producción de baterías. Hacer baterías para nosotros, ¿no? Para diversificarnos e ir hacia estos sectores intensivos propios de la transición energética, no significa solamente agregar valor a un recurso natural. Significa participar en las cadenas que son críticas del nuevo paradigma, significa sostener nuestro empleo industrial, significa sostener nuestra actividad industrial en largo plazo. Tenemos que hacer baterías porque tenemos industria automotriz, porque en la región hay industria automotriz. No solamente porque hay litio, también porque hay litio. El litio es la excusa, es el brazo que nos permite tener una mejor negociación frente a un mundo que necesita ávidamente estos recursos para poder dar resiliencia a sus cadenas de valor. Aquí termino. Muchas gracias, Verónica. Damos pase al senador Daniel Núñez, por favor. Sí, bueno, agradecer a los expositores que estuvieron antes, a José Miguel, a Ignacio, a Verónica. Yo no soy economista, así que no pretendo dialogar con ellos en su lenguaje. Voy a hablar más bien desde la mirada política, pero con una preocupación, que es la que el Partido Comunista hoy día está en el gobierno. Después del año 90 o después del año 73, para ser riguroso, es un segundo gobierno en el cual formamos parte. Y la verdad es que eso nos representa un tremendo desafío porque nos obliga a conducir el país en todos sus aspectos. Y un aspecto central de esa conducción
es el desarrollo económico. Por lo tanto, este debate, si bien es intelectual, es académico, también es un debate de una urgencia política cotidiana. Yo lo digo porque varios de los temas que están acá, a mí me tocó votarlos con proyectos de ley que iban en una u otra dirección, o por omisión, en la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que este no es un debate para 10 años más. En Chile, hoy día, para la izquierda, es un debate prioritario. Y yo soy un convencido que si no ganamos este debate en las ideas, vamos a perder la próxima elección presidencial. Yo solo quiero comentarles que esto no es ninguna cosa tampoco tan original. Manuel Canales, sociólogo de la Universidad de Chile, en la tercera, de otra manera, pero dijo bastante parecido en el suplemento del día domingo. Entonces, yo creo que es un debate muy pertinente. Ahora, tratando también de dialogar con lo que aquí se ha expuesto, que la verdad que hay harto elemento en común, yo quería primero reforzar algo que estuvo en las presentaciones tanto de Ignacio como de José Miguel, y es este tema de que el estancamiento de la economía chilena o la desaceleración de las últimas 2 décadas, que es muy nítida en cifras, es un fenómeno estructural. O sea, esto no tiene que ver con una política puntual, no tiene que ver con un ciclo en que hayamos tenido un buen precio del cobre en ese lapso. No había un marxista con el desarrollo del capitalismo en Chile. Entonces, yo creo que nosotros, la izquierda, la mirada ecologista, medioambiental, keynesiana, tenemos que debatir qué es lo que es la especificidad del neoliberalismo chileno, que tal vez no hemos logrado todavía desentrañar bien para poder saber dónde tenemos que poner el acento para salir de este modelo, bueno, y transitar a otro, que es un poco lo que acá se ha también puesto al centro. Y a mí me parece que en ese sentido hay conceptos que hoy día que no son nuevos en la economista ni keynesiana, pero que me parece a mí que están muy bien resignificados para lo que está pasando no en Chile, sino que en el mundo. Y en ese sentido comparto plenamente esta definición del rentismo, y lo que podríamos decir es que un rasgo que caracteriza el neoliberalismo chileno es su carácter rentista. Y claro, cuando uno dice eso, tiene que ir un poco más profundo para entender que el concepto rente genera las exportaciones que genera con tanto valor, o el petróleo en los países del Medio Oriente, porque es escaso. Y eso le da un gran valor. Y el litio, en cierta medida, si bien dicen que es más común, su explotación a costos que sean bajos es más escasa, y eso hace que América Latina, como bien se mostraba acá, y el Cono Sur en particular, tenga un gran privilegio en la propiedad de un litio explotable a bajo costo. Entonces, ahí hay un origen, pero el rentismo y esta distorsión que tiene el neoliberalismo también se da en sectores que tienen mucho que ver con lo que se discutió en el primer panel, con la concentración económica. No es solo por rentismo, es también por posición dominante. Yo creo que en eso alcancé a escuchar una parte, pero aquí los que me antecedieron deben haber dado cátedra al respecto. No solo monopolio, oligopolio, abuso de posición dominante. Y la posición dominante de una industria, ¿sobre quién abusa? Sobre los consumidores, sobre las pymes. O sea, hay muchas fórmulas de eso, y ejemplo nuevo de eso fue la ya reciente, 2 empresas tenían, fíjense, 2 empresas tenían el 74% de la propiedad del mercado. O sea, se ponían de acuerdo 2 y ya teníamos 2/3 copados. Entonces, por supuesto que uno de los grandes incentivos a la colusión es cuando hay mercados dominados por 2, 3, 4, 5 empresas. Entonces, en ese sentido tenemos rasgos estructurales. ¿Y yo por qué quiero destacar esto? Bueno, también, por supuesto, la precariedad laboral, los bajos salarios, también es una forma de rentismo que superexplota la fuerza de trabajo, y eso es un legado, en el mal sentido de la palabra, de la dictadura, que tampoco ha cambiado radicalmente en los últimos años. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque esta dinámica rentista, mientras perdure, de la ganancia, llamémoslo fácil, usurera, abusiva, es la que está bloqueando una diversificación productiva o otro tipo o una reindustrialización de la economía. Y quiero aquí sí llegar a lo que nos decía muy bien también Ignacio, el problema del poder político. Claro, yo sé que esto puede sonar abstracto, pero miren, yo quiero contarle una historia, pero no alargarme mucho en esto, que sea breve al respecto, que nos pasó en la región de Coquimbo con el tema de la pesca. Este año Chile aumentó la cuota global de jureles que puede sacar del mar. El jurel es una especie migratoria, se rige por una organización que se llama la ORP, la Organización Regional de Pesca. La Organización Regional de Pesca se reunió en Manta el año pasado y dictaminó, en base a instrumentos científicos, no algo arrojadizo en arbitrario, que
el jurel se estaba recomponiendo y por lo tanto se podían aumentar las cuotas de captura. Y Chile es el país del mundo que más captura jurel, lejos. Y por lo tanto le dio a Chile más cuotas de jurel. Eso quiere decir que en la región de Coquimbo, una de las empresas que tiene más derechos de pesca, que es la empresa Horizon, parte de Corpesca como una subsidiaria, puede capturar más jurel. Perfecto, nosotros fuimos entonces a conversar con la empresa Horizon en Coquimbo, que tiene unas instalaciones gigantescas que venían del año 90, con muchos galpones desocupados, a decirle, bueno, ya que usted va a tener más cuotas de jurel, entonces aproveche de producir jurel enlatado, jurel en conserva, jurel congelado, por último jurel fresco, y nosotros vamos a tener también mano de obra, generación de empleos que son mucho más bien pagados que los empleos agrícolas que tenemos en la región de Coquimbo, y además vamos a tener alimentos sanos para nuestra gente porque el jurel en la región de Coquimbo no se ve mucho. Y bueno, nos reunimos con la empresa Horizon, teníamos una gran cantidad de pescadores artesanales interesados y el gerente fue muy sincero. Mira, nos dijo la verdad que nosotros como Horizon, donde vamos a invertir en consumo humano es en Coronel. Ahí tenemos una planta, ahí está puesta toda nuestra riqueza. Todo lo que saquemos extra de jurel en la región de Coquimbo va a ir harina de pescado. ¿Y saben por qué? Porque la harina de pescado yo la vendo muy caro y fue increíble, nos dijo, es casi un oro para nosotros. Porque yo la exporto al sudeste asiático y ahí se usa un alimento muy selecto para ciertos productos también del mar. Y lo que usted me está pidiendo, senador, con los pescadores artesanales, significa que yo tengo que invertir para hacer una línea de consumo humano en esta planta que tiene en el espacio físico $3 millones. Y cada vez que yo saco una tonelada de jurel y la pongo a la planta de harina de pescado, el costo es el mayor uso de energía, o sea, un costo mínimo. Conclusión, ahora que nosotros estamos peleando, porque esto no es abstracto, en el Congreso discute, está en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, la nueva ley de pesca. Una de las demandas principales que tienen los pescadores artesanales es aumentar la cuota de jurel que saca la pesca artesanal. Pero ¿saben cuál es el drama que tenemos? Podríamos ganar la nueva ley de pesca. Podríamos entregarle más jurel a los pescadores artesanales. Voy a poner los dos ejemplos que conozco bien, región de Coquimbo y Atacama. Ambas regiones solo tienen el 10% de la cuota regional de jurel. Aumentar. ¿Y saben qué van a hacer los pescadores artesanales? Van a tener que tomar ese jurel y pasárselo a Horizon para que lo haga harina de pescado. Porque no tienen poder comprador. Porque en la región de Coquimbo y en Atacama ya no quedan, casi no quedan, industrias que hagan consumo humano. O congelado, o lo que era más tradicional, enlatado. Entonces, si nosotros queremos cumplir uno de los objetivos que está en las normas internacionales de la OMS, alimentación sana, en todas las recomendaciones, fíjense, no sé si es paradoja, pero el desafío va a ser crear un nuevo actor industrial en la pesca artesanal, que van a tener que ser, no probablemente grandes empresas, empresas medianas, pyme, que hay todavía en la región de Coquimbo y que hagan pescado, en este caso para consumo humano, con acento en el mercado nacional y también tal vez puedan exportar, pero es algo que no tenemos. Entonces, eso es el desafío que estamos enfrentando con el tipo de modelo que tenemos en Chile. Y por lo tanto, lo que yo quiero decir acá es que tal vez lo que nos falta es poder debatir con la derecha y con la mirada neoliberal más de frente en decir, bueno, para que Chile vuelva a crecer en forma vigorosa, con justicia social y con sustentabilidad ambiental, que son dos elementos que hoy día tenemos que incorporar y que no estuvieron presentes en el periodo anterior, vamos a requerir un nuevo modelo de desarrollo. O sea, la economía chilena no va a volver a crecer bajo la lógica neoliberal rentista. Puede extremar, podremos llegar tal vez a un colapso ambiental, pero yo les digo sinceramente, la industria del salmón ya no tiene dónde estar. O sea, no sé, en 10 años más estará conquistando la Antártida, sería lo que les queda, si ya ambientalmente no da. Lo que está pasando hoy día con la industria forestal, el otro día apareció una noticia terrible, porque es terrible, en Curanilahue, un aserradero que es el aserradero más grande de la provincia de Arauco, cerraba. 350 trabajadores a la calle, no tenían masa forestal, ya no hay dónde crecer porque también hay una demanda de que no se siga expandiendo el monocultivo del pino y cine, y ahí está el rol también que tienen particularmente el pueblo mapuche. Entonces, tenemos una situación en que esta lógica rentista, y lo podemos llevar al tema de las AFP o las ISAPRE u otros debates, ya no permite. Entonces, y aquí quiero ir terminando, tenemos que transitar a otro modelo, pero este tránsito es ahora.
Es ahora la posibilidad de avanzar y quiero tirar línea en 2 o 3 cosas. Primero, algo que planteó también José Miguel, nos decía, bueno, en sus propuestas, hay que apropiarse de la renta minera. Gran desafío, pero yo les quiero decir que hemos dado la pelea. Nosotros propusimos un proyecto de ley de royalty, reactivamos una ley de royalty que estaba en la Cámara de Diputados, la propuesta original era bastante avanzada, no logramos aprobar la propuesta original, quedamos con algo menor, bastante menor, pero logramos que se aprobara una ley de royalty. Y esa ley de royalty a la gran minería del cobre significa que en los próximos 2 años, cuando esté en régimen, vamos a tener 0,68 puntos del PIB, es decir, 1.750 millones de dólares todos los años pagados por las grandes mineras. Claro, si hiciéramos un gráfico probablemente nos apropiamos, no sé, yo voy a dar una cifra prox, 25% de la renta minera, nos queda otro 75% por pelear. Bueno, pero usemos este 25%, porque una parte de esos recursos van directamente a gobiernos regionales para desarrollo productivo. Entonces, ahí esos consejeros regionales, esos actores sociales y políticos tienen que presionar, y ni siquiera el gobierno central, es su gobierno regional. Y en el litio, por supuesto que ha sido un trago muy amargo la fórmula final que llegó el acuerdo entre Codelco y la empresa SQM, especialmente porque al final permite que los hijos de Ponce Lerú estén el día de mañana presentes en el directorio de la nueva empresa, pero le estamos dando a Codelco una potencia y una capacidad para incursionar en el litio y hacer parte del Estado de las rentas del litio, que si bien estaban con el contrato entre la Corfo y SQM, ahora queda mucho más amarrado para que ningún gobierno que venga lo pueda cambiar. Ahora, ¿cuál es la pregunta de fondo? Entonces, como tenemos apropiación de la renta minera en el cobre y en el litio, ¿nos vamos a seguir comportando como empresa extractivista o vamos a poner valor agregado? Y ahí sí tenemos 2 tareas. Primero, Máximo Pacheco, actual presidente del directorio de Codelco, comprometió la construcción de una nueva fundición de cobre. Incluso yo llegué a conversar con él que tenían hasta definido el lugar, que era Barriles, una especie de sector industrial en Tocopilla. Hoy día está en el olvido esa necesidad, esa demanda, porque si no fundimos cobre y refinamos en Chile, poco ayudamos a combatir el cambio climático que nos decía Verónica, poco ayudamos también a ser parte de futuras cadenas de valor. Y solo como ejemplo de cómo nos cuesta avanzar en esto, pero tenemos que ser más decididos, la empresa BYD, una de las gigantes chinas de la producción de baterías eléctricas para automóviles, buses y todo lo que son los sistemas de transporte, hace exactamente 10 días dijo que no estaba segura si iba a poder hacer una planta de lo que viene siendo, por decirlo así, refinamiento de litio, porque no tenía certeza de tener asegurado el litio disponible para los años futuros. O sea, algo que ya estaba comprometido en un contrato entre Corfo y SQM, hoy día tampoco aparece resuelto. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, pero me parece que en eso podemos avanzar y poner valor agregado. Segundo punto, antes que el Pablo me diga que se me acabó el tiempo, pero segundo punto, yo creo que acá hay un tema muy interesante, todo el foco estuvo puesto recién en que los sectores económicos más dinámicos en Chile son los sectores exportadores. Y cuando uno lee lo que yo he alcanzado a leer de bibliografía, todos dicen la productividad en Chile cuando se elevó fue gracias al boom exportador, que fue la diversificación de la canasta, los salmones, la celulosa, la fruta fresca, y empiezan a detallar cosas primarias exportadoras. Y lo que nos quieren decir con eso es que todo lo que se genera para economía doméstica sería casi atrasado, poco innovador, que no tiene impacto en aumento de la productividad. A mí me parece algo complejo de aceptar a priori como una definición conceptual o como una realidad. Y lo que quiero decir es que hoy día la demanda por seguridad alimentaria y alimentación sana para nuestro pueblo es un aspecto central. Yo sé que esto puede sonar abstracto, pero yo he estado recorriendo reuniones con pequeños campesinos, con personas que trabajan en la agricultura familiar campesina, y ellos estaban maravillados con el programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura. Nos dijeron, por primera vez hay un programa que responde a lo que nosotros queremos hacer. Si tengo 2 o 3 hectáreas en la 6ª región, 7ª, quiero poner trigo, pero subsídenme, apóyenme. O en la región de Coquimbo, que los frutales ya están todos secos por la falta de agua, queremos producir hortalizas. Y la hortaliza tiene una demanda hídrica y un ciclo mucho más corto, podemos sacar hasta 2 etapas.
Y eso lo hacen pequeños productores, pero para eso tiene que haber política pública, ¿ya? Y en ese sentido me parece a mí, como hablábamos en el caso de la pesca, que hay una gran oportunidad, pero con una exigencia también, que un pequeño productor llegue a colocar sus productos en un mercado relevante, nacional, requiere, por ejemplo, la asociatividad. Ningún pequeño productor de la sexta región, de la región de Coquimbo, de la novena, no sé, agrícola o de la décima, llega a un mercado relevante si no logra hacer volumen. Y ahí la importancia de la economía solidaria, la asociatividad es fundamental. Entonces yo quiero valorar que en ese aspecto, por ejemplo, la promoción y la generación de cooperativas campesinas en los últimos 2 o 3 años ha aumentado. Y lo que se está haciendo al crear un instituto de cooperativas, que es el paso que dio el Ministerio de Economía, se mantiene el DAES, pero ahora pasa a ser un instituto de cooperativas que tiene un rol de promoción, es algo histórico, tremendamente importante. Claro, hay que ponerle recursos significativos, pero porque de otra manera los pequeños productores no pueden avanzar. Y por último, tomando lo que nos planteaba Verónica, que me pareció muy pertinente como ella nos alertaba respecto al fenómeno mundial de la transición energética, a las nuevas cadenas de valor, nosotros también tenemos que plantear, bueno, si queremos reindustrializar América Latina, si queremos reindustrializar nuestros países, yo plenamente consciente de lo que nos dice la industria del automóvil en Argentina, o sea, sería un retroceso gigantesco perder lo que tienen avanzado ustedes o lo que ha sobrevivido en su país. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos en otros países? Y yo creo que ahí vamos a tener que apostar a nuevos sectores o a nuevas industrias. En Chile hasta ahora el gobierno del presidente Boric le ha dado continuidad a algo que inició el gobierno del presidente Sebastián Piñera, hay que decirlo así. Y que es un nuevo sector, es una nueva industria en Chile que tendría también una posibilidad de llegar a ser una industria exportadora y que es la famosa industria del hidrógeno verde. Que por supuesto que puede ser una herramienta relevante para hacer este proceso de transición energética, pero que también tiene que ser manejado con criterios de sustentabilidad, no es inocua. Hay que ser honesto, no es una industria inocua, demanda grandes cantidades de agua, entonces hay que estudiarlo, pero yo creo que es una opción correcta, pero tal vez tenemos el riesgo que funcione más como una especie de enclave exportador, si es exitosa, que una gran industria que tenga cadenas en las cuales va haciendo, digamos, eslabones a los cuales se van asociando. Y lo que nosotros hemos tratado de promover en la región de Coquimbo, y que me parece a mí que sería algo que podría ser una prioridad nacional, es generar también una nueva industria de asistencia técnica e innovación en las energías renovables no convencionales. Chile tiene un potencial enorme con la energía eólica, estamos con una presencia importante en el país de eso. También hemos hecho experiencias tal vez no tan innovadoras, pero interesantes en las energías, lo que son fotovoltaicas, y tenemos otro ingrediente que si le pusiéramos innovación puede ser muy revolucionario, y que es el litio. Porque uno de los usos del litio, aparte de las baterías para autos eléctricos, es que se está ensayando como un almacenador de larga duración para la energía renovable. Y algunos dicen que eso puede llegar a ser más relevante, entre comillas, porque es uno de los cuellos de botella que tienen las energías renovables. Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad y ahí sí que tenemos que poner todo lo que es la innovación, todo lo que son cadenas de valor, la industria metalúrgica asociada a las energías renovables. Sí que incluso ahí podríamos el día de mañana resolver mercado nacional y también bienes de capital que se exporten. Pero nada de eso se va a hacer por desarrollo espontáneo del mercado, menos aún con un país bajo una lógica rentista neoliberal. Tiene que haber política pública. Yo en ese aspecto solo quiero terminar reivindicando algo que acá también nos propuso José Miguel, que era el Banco del Desarrollo. Bueno, nosotros dimos la pelea, logramos un gran apoyo también de Carol Cariola, que es presidenta de la Cámara de Diputados, y un proyecto de ley que el gobierno lo tenía casi desechado, logramos que reviviera. Y el presidente de la República en su cuenta pública lo anunció y lo reivindicó como una prioridad, la creación de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, que es, en el lenguaje nuestro, lo más parecido a un Banco del Desarrollo con posibilidad de entregar créditos de primer piso y de segundo piso. Claro, proyecto de ley, tenemos que ver cómo sale el Congreso, pero sería un gran avance si es que logramos sacar algo de la estructura que está ahí planteada. Y por último, solo quiero terminar diciendo que tengo que aprovechar este espacio también para manifestar mi solidaridad con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue,
porque al final esta situación que está enfrentando de una injusta prisión preventiva tiene que ver también con lo que estamos discutiendo. Tiene que ver directamente en cómo salir del modelo neoliberal que generó la colusión de las farmacias, los remedios con precios abusivos y buscar soluciones de política pública. Y me parece a mí que eso demuestra que este debate es un debate que nosotros tenemos que hoy día apurar, agilizar y tomar con mucha decisión, porque hay en este minuto debates claves para poder salir del neoliberalismo en Chile y por supuesto vamos a tener que agregar mucha más propuesta y también elaboración. Muchas gracias. Gracias, senador. Lamentablemente estamos sobre el tiempo comprometido con la sala, así que vamos a levantar la sesión y agradecer a todos los asistentes, a los que estuvieron acá. Efectivamente ha sido un seminario bastante nutritivo en términos de ideas y de desarrollo, pero además también nos deja desafío y esperar que el segundo semestre tengamos la oportunidad de tocar otros 2 nuevos temas sobre el área de nuevo modelo de desarrollo. Así que muchas gracias, lleguen todos bien a su casa y hasta el próximo seminario.